Cordial saludo, tutor y compañeros, ¿cómo están? Yo soy Leandri Alberto Rodríguez Pinto, estudiante de Sociología de la UNAP. En el día de hoy les voy a tratar el tema del curso Ruralidad y Transformación Social en la fase 2, Análisis Histórico del Desarrollo Rural. Estamos a 15 de marzo del 2021. Para esta siguiente exposición, esta reflexión, me voy a basar muy especialmente en Seña 1994 y en Pérez y Fará 2002. Enseña para referirme más que todo a lo global, ya que lo desglosa bastante argumentado, y en Pérez y Fará voy a hablar un poco sobre los métodos de desarrollo rural en Colombia. Entonces empecemos a tratar de desglosar muy rápidamente todos los conceptos más relevantes que se pueden ver dentro de la historia del desarrollo rural. Empecemos con la década de los 60, donde la pobreza es la variante principal. Todo comienza entonces, según la historia, donde revisan que los niveles de pobreza, donde más se ven afectados es en el sector rural. Y al ser afectado el sector rural, empiezan a intentar descifrar cómo ayudar al sector rural para que los índices de pobreza disminuyan. Entonces empieza lo que es el desarrollo industrial, donde se presentan como, por ejemplo, el modelo de Lewis, muy nombrado, la metodología dual, donde pues entiendo yo que Lewis explica como, hace ver como que la parte rural es como un ente desactualizado, como un ente que está atrasado y que hay que intentar llevarlo a la parte industrial, donde la parte industrial es como lo actualizado, como el boom, como donde van a encontrar la solución a todos los problemas. Bueno, cada vez que se propone un enfoque, después de un tiempo empieza a tener su crítica, como fue el estructuralismo, que empieza a ser la crítica de este modelo dual, creado por los economistas de la CEPAL, dirigidos por Raúl Presby, que intentaban conceptualizar las características fundamentales del proceso histórico de América Latina. De aquí ya empiezan a nombrar la estrategia de situación de importaciones ISI. Muy bien, entonces el ISI también empieza a tener problemas y empieza a ser criticado, y de empieza una investigación y unas extensiones agrarias que nos traen como resultado en los años 50 la Revolución Verde. La Revolución Verde, que aparentemente suena como algo muy bueno, pues parece ser que fue una época donde se dedicaron bastante a la siembra a punta de fertilizantes, de químicos, donde querían ver muy alta la producción, pero aún así la producción como algo secundario, como una parte que servía para sustentar lo que es la industria, la alimentación y todas aquellas cuestiones que en realidad no le prestaban tanta importancia quizás a la parte rural. Entonces, a finales de los años 70 a finales de los años 60 y comienzos de los 70, la estrategia ISI empezó a ser criticada por los autores denominados ortodoxos. Empiezan a criticarlo. Entonces, de allí la CEPAL trae una reflexión y resulta, por ejemplo, la Escuela de la Dependencia, que prestaría una atención especial a la naturaleza de los efectos sociales del desarrollo capitalista en periferia, la reforma agraria como indispensable para el desarrollo, no limitar los regímenes de tenencia y propiedad de tierra, sino incrementar la producción con asistencia técnica, políticas crediticias y precios adecuados. Bueno, en Colombia dice que en esta época se acoge el atraso, se acoge, a pesar del atraso industrial en América Latina, específicamente en Colombia, a mediados del siglo XX, se impone por decisión de los centros de poder económico el modelo de desarrollo industrial. O sea, aquí también se ve el modelo industrial, se ve la revolución verde y se ve bueno, que las tecnologías no fueron apropiadas del todo. Vamos a los años 70, que es el surgimiento del desarrollo rural. A comienzos de los años 70 surge un nuevo modelo de desarrollo definido como crecimiento con equidad, nos explica Seña. Entonces de esto nos va a hablar que
se ponen en práctica los programas de desarrollo rural ya para los años 60, que es el DRI, bajo interesantes objetivos como son el empleo, la producción y la distribución. A raíz de la problemática citada, se ponen en práctica programas de desarrollo rural DRI bajo interesantes objetivos, como lo nombré, el empleo, la producción, la distribución, la participación, y surge impulsado por Paul Streeting en 1997. En los años 70 se llevaron a cabo investigaciones empíricas importantes que ayudaron a la modelización del proceso de desarrollo agrícola como el modelo de innovación inducida. El modelo de innovación inducida sale ya empezando en los años 70 por Rutan y Hayami. Bien, esto empieza aquí a presentar otro enfoque también para los años 70 como fruto de la preocupación por la escasez de recursos, que fue el ecodesarrollo. Y además del ecodesarrollo también sale otra perspectiva denominada los coevolucionistas, que intentan corregir la falta de integración entre los recursos naturales y el medio ambiente. Aquí ya empieza a mezclarse más contextos, no solo la pobreza, sino a ver un poco más. Entonces en Colombia dice que el modelo de desarrollo fundamental en la sustitución de importaciones promovido por la CEPAL implicaba una intervención fuente y directa del Estado. Este modelo tuvo vigencia desde el comienzo de los años 70 hasta finales de los 70. Impulsó el proceso de industrialización identificado como modernización, con mecanismos para absorber la sobrepoblación del sector rural como estrategia de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Muy bien, en esta época de Colombia se da impulso a proyectos de la reforma agraria y se crean aparatos fuertemente centralizados del sector agropecuario como el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el Instituto de Mercado Agropecuario, el Instituto Colombiano Agropecuario, entre otros. Bien, pasemos a los años 80, que ya empieza la cuestión a moverse con más rapidez, empiezan a incluir más contextos, donde dice que comienza el surgimiento del modelo neoclásico, o la llamada contrarrevolución neoclásico, que cuestionaba las bases teóricas del desarrollo tal como habían sido concebidas en la Segunda Guerra Mundial, o sea, los primeros modelos que se habían presentado. Para los años 90 empieza el famosísimo desarrollo sostenible. El concepto de sostenibilidad o sustentabilidad empezó a ser utilizado en 1980 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales en su estrategia mundial. En Colombia, otro hecho importante en la década de los 90 es la creación de los consejos municipales de desarrollo rural, como canal de concentración entre las autoridades municipales, las comunidades y las entidades y programas nacionales que adelantan proyectos de desarrollo al campesino. O sea, aquí ya se empezó a tomar un poco más en cuenta la decisión, la intervención de los campesinos, aunque desde siempre se tuvo presente que ellos empezaran a intervenir. No era posible porque se apoderaban y se aglomeraban antes más los que más tenían, y los que no tenían tierras y los que trabajaban al jornal seguían sufriendo en su pobreza. Nos llega el siglo XX y ya nos trae una concepción muy diferente de lo que es la ruralidad, porque nos dice que lo rural no es exclusivamente lo agrícola, no es lo trazado, ni la sola expresión de la productividad primaria. Se entiende entonces el medio rural como un conjunto de regiones o zonas en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados, en donde se desarrolla una gran diversidad de actividades como la agricultura, la industria pequeña y mediana, el comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, el turismo y la extracción de recursos naturales. Esto es de señas citado por Pérez y Farah. En medio de lo rural en Colombia se entiende que hoy en día, tanto como una entidad socioeconómica, miren, escuchen esto porque ya todo cambia el sentido. El medio rural se entiende hoy en día tanto como una entidad socioeconómica como un espacio geográfico, compuesto por un territorio, una población, un conjunto de asentamientos y un conjunto de instituciones públicas y privadas. Algunos países latinoamericanos empiezan a ver de ese modo la revalorización de lo rural, empieza ahora a tomar, aparte de que el concepto de lo rural se amplía, empieza a tomar una revalorización, pero subsisten problemas estructurales y coyunturales que falsean esta interpretación. Estos son los problemas que se siguen presentando y en muchos de ellos se sigue considerando lo rural
como atrasado. Esto sucede mucho en nuestro país Colombia. Se sigue considerando como lo tradicional y se tiene de él una visión muy romántica y bucólica. Bueno, para culminar esto, me acuerdo también que está vigente el desarrollo, la Agencia de Desarrollo Rural, que trae unos problemas también bastante contextualizados, intentando dejar atrás esa visión de lo rural encajado simplemente en lo atrasado, sino que intentan crear asociatividad, intentan crear muchos métodos que entiende uno por las lecturas propuestas que se necesita de un engranaje muy perfecto para que realmente la parte rural se vea beneficiada, hablando de la ruralidad con toda su contextualización, ya no hablando solo de la variable pobreza, sino viendo muchas más variables que pueden hacer crecer los índices económicos que no se pueden desligar de lo rural porque hacen parte de que el crecimiento y la dignificación de la gente crezca. Entonces se hace muy esencial que todo se contextualice y se engrane en un solo movimiento, en una sinfonía que dé resultados buenos para todos los sectores económicos y rurales. Pues bien, muchas gracias compañeros, ha sido un placer. Adiós.